Me encantan los dinosaurios, me fascinan. Y a diferencia de muchos, lo mío no fue una moda pasajera de cuando sos nene. Hasta el día de hoy sigo viendo videojuegos, series o pelis que tengan a estas criaturas ancestrales. Amo cuando en las sagas de fantasía y o universos de ficción estos bichos son parte del world building. Por suerte, para mí, Conquest tiene esto y más. La primera mención registrada de los Witron es un canto de la saga de Carlos Armatellum, que habla de su tratado de paz con las tribus primitivas más allá de las montañas claustrinas. En este video planeo hablarles de esta facción de pieles verdes barra grises de Conquest. Les recuerdo que si les gusta el video pueden dejar su like, suscribirse y comentar, que eso me ayuda un montón. También pueden seguirme en todas mis redes sociales donde soy mucho más activo. Gracias. Los Wadrum, o Witron, como se te cante llamarlos, son de hecho una civilización incipiente que se vio obligada a ganarse la vida con los limitados recursos disponibles en los yermos más allá de las montañas claustrinas. Esta falta de recursos les ha obligado a una vida dura y a menudo violenta, en que las diferentes tribus se enfrentan por las fuentes de comida o agua con equipos y atuendos que parecen casi primitivos a los ojos de los reinos civilizados. También se sabe que los Wadrun son una creación más de los Spires, pero a diferencia de intentos y creaciones anteriores, esta raza nunca fue concebida para complementar el séquito de monstruos, asesinos y tropas prescindibles de los aliens. Estaban destinados a ser una raza de verdaderos guerreros, una fuerza de vanguardia imparable capaz de asegurar la reclamación de la patria de los exiliados y garantizar el dominio del directorio en Ea una vez cumplida esta misión. Para crear a los Wadrum, los biomantes de los Spires trataron de descifrar las tramas de innumerables especies donantes que presentaban las características deseadas para replicar sus rasgos en una estructura completamente nueva e hibridizada. Aunque una serie tras otra de creaciones resultaron fallidas, un día, desafiando toda la razón, los cuerpos de dos parejas reproductoras despertaron con pocos minutos de diferencia, y su capacidad física superó con creces las expectativas originales. Los Spires no se ponen de acuerdo de por qué pasó esto. Algunos dicen que fue por el ADN humano que usaron o por el de reptiles, o no sé, tal vez sea por las esencias primigenias de la destrucción que les infundieron a la hora de crearlos. Cualquiera que fuera la razón, estos 4 especímenes primigenios despertaron y miraron a sus creadores con ojos hambrientos. Cuando los exiliados finalmente liberaron a los Wadrun en el mundo, sus diseños no estaban del todo acabados. Debido a la amenaza de sus múltiples enemigos, los Spires movilizaron a su población no para ganar, sino para usar estos pieles verdes barra grises como sacrificio para que la población de los Spires y sus investigaciones pudieran escapar. A pesar de que 3 de los primigenios bajo el nombre de hambre, guerra y muerte perecieron, su sacrificio permitió al cuarto escapar. Conquest sería el encargado de asegurar un futuro para su pueblo. La incipiente raza aprendería a sobrevivir y a forjar su propia y sofisticada civilización. El Witron medio es más alto que un humano, con una altura media de 2 metros. Su densidad ósea supera con creces la de los humanos, con huesos que sobresalen de la espinilla y el antebrazo. Su caja torácica se ha fusionado en una masa sólida, envolviendo sus órganos vitales, mientras que su piel es dura y coriácea, con depósitos de queratina a lo largo de la región abdominal. En general son muy musculosos y ágiles. Debido a todo el ADN diverso que usaron los Spires, los Witron son una raza muy variable. Los Warbred son el principal ejemplo. Son más grandes, fuertes y resistentes que sus camaradas. Trabajan bajo un manto de desconfianza y segregación, ya que su nacimiento casi siempre se cobra la vida de la madre, lo que los estigmatiza de por vida dada la consideración casi religiosa que los Wadrun tienen
tienen por sus mujeres. Todos los Witron tienen una facilidad natural con las bestias que vagan por sus tierras. Los oradores representan otra variante única de la raza de estos pieles verdes barra grises, con consecuencias sociales y de desarrollo mucho más profundas. Literalmente pueden hablar con dinosaurios. Su valor fue rápidamente reconocido en muchas tribus en crecimiento. Sin embargo, la característica más notable de los Witron es, con diferencia, su capacidad auditiva. Unas estructuras adicionales a lo largo de la mandíbula y la cavidad nasal les proporcionan una capacidad auditiva que supera con creces las normas humanas e incluso la de los exiliados. Son capaces de navegar en la más absoluta oscuridad, basándose únicamente en los ecos y sonidos que perciben. Un dato curioso es que los Witron son capaces de controlar la sensibilidad de su oído, lo que les permite centrarse en una fuente o frecuencia excluyendo todas las demás. Por ende, pueden comunicarse a grandes distancias mediante el uso de voces agudas o grandes tambores. Es por esto que tienen una asombrosa coordinación. Su oído es también un componente integral del temido trance de sangre, el trance meditativo que otorga a los berserkers de sangre su hiperconciencia situacional, permitiéndoles alcanzar niveles de coordinación inauditos en el campo de batalla. Sin embargo, estas adaptaciones tienen un precio. Los Witron consumen enormes cantidades de comida para mantener su fisiología única. Para hacer frente a esto, sus creadores modificaron el tracto digestivo de esta raza, permitiéndoles procesar alimentos que enfermarían o posiblemente matarían a un humano. Pero aún así no alcanza. Junto con los limitados recursos de los yermos, esta necesidad imperiosa forjaría la propia cultura y civilización de la incipiente raza. No son simplemente seres sanguinarios. Los Witron fueron creados para la guerra, para luchar, superar obstáculos, sobrevivir y actuar en circunstancias extremas con la mentalidad, los sentidos, el físico y la resistencia necesarios. Tampoco son salvajes descerebrados. Fueron diseñados para pensar, calcular, elaborar estrategias y adaptarse a los planes de sus oponentes con astucia, soluciones creativas y verdadera inteligencia. Consiguieron no solo superar los peligros fatales de los yermos durante y después de la caída, sino prosperar y formar una civilización desde cero que es compleja, inventiva, valora la música y se ha adaptado perfectamente a su entorno y circunstancias, resistiendo durante siglos donde ningún hombre se ha atrevido siquiera a intentar asentarse. Ahora pasaré a hablarles de los tres grupos que conforman su sociedad. El corazón palpitante de la raza Witron son las tribus que la componen. El objetivo principal de cada tribu es, con diferencia, asegurar el sustento, y casi todas las estructuras y normas sociales de una tribu están dedicadas a la recolección de alimentos y a la protección de sus reservas. Solo a los mejores de entre los mejores se les permite convertirse en guerreros, no porque se necesite ese nivel de poderío y habilidad marcial, sino más bien porque se necesitan tantos para proporcionar alimento. Ambas cosas se resuelven con una única e implacable solución: las pruebas y las consiguientes ataduras. Debido a que las tribus necesitan mucho más recolectores de alimentos que guerreros para garantizar su supervivencia, solo los mejores son elevados a los llamados bravos tras pasar las pruebas, mientras que el resto son atados o ligados a la tribu, proporcionando las manos y el trabajo para su desarrollo y el cultivo de sus alimentos. Los ligados son profundamente respetados dentro de una tribu, por ello se les concede una voz significativa en el Consejo Tribal, el órgano de gobierno de cada tribu. El Consejo Tribal tiene una estructura única que se repite en todas las tribus. 5 miembros se sientan y deciden asuntos de peso e importancia para la supervivencia de X tribu, con un único miembro representando a cada una de las influencias poderosas dentro de la estructura. De este modo, los intereses de la tribu se expresan por igual, y los ancianos, aquellos Wadrun que han conseguido vivir más de 4 décadas, suelen tener un papel ceremonial de desempate en las decisiones más controvertidas. A pesar de que una tribu tenga caciques o matriarcas, no se les considera los líderes. Este papel está reservado exclusivamente a Conquest, su diosa viviente, la cual se cambió el nombre a Ukun Fasein.
Para facilitar sus esfuerzos, ella nombró a 3 reinas matriarcas que gobiernan cada oasis en nombre de la diosa mientras ella está ausente. Antaño también había reyes consortes, pero después de un par de rebeliones y traiciones, la diosa ya no quería saber nada sobre compartir gobierno con un varón. En la actualidad, las tribus gobiernan a casi la totalidad de la población Wadrun de los Yermos, la inmensa mayoría de la cual se concentra en los 3 oasis que surgieron de una espira que fue destruida. Unas pocas tribus nómadas vagan por el páramo bordeando los límites orientales del antiguo dominio, sobreviviendo gracias al comercio con los tesoros saqueados de las ruinas y de los alimentos que sus cazadores y pastores pueden suministrarles. Debido a la constante búsqueda de alimento, muchas tribus están adentrándose en nuevos territorios. Sumale a esto que los muertos vivientes del antiguo dominio volvieron a marchar. La mayoría de las tribus de las tierras baldías comenzaron a desplazarse hacia el oeste, a través de las montañas donde podrían sobrevivir a la embestida. Por otro lado, las tribus que se quedaron convertirán los oasis en formidables bastiones. Siguiente grupo, los cultos. Los Spires crearon a los Wadrun para que tengan una predilección por la violencia, haciendo que su sangre hierva con sustancias químicas que aumentan su rabia, grabando el placer de la matanza en su propia carne. Pero lo peor son las marcas grabadas en el alma de la raza Wadrun, debido a los poderes primordiales de la guerra, la muerte y el hambre. Incluso siglos después de su muerte, el poder primordial de estos seres aún resuena a través de su descendencia. Conquest creó 4 cultos para guiar y canalizar la influencia de sus hermanos, separándolos de las tribus y limitando así su interacción a intercambios estrechamente observados. Con el tiempo, la Okunfasein fue capaz de torcer los impulsos e instintos nacidos de la naturaleza de los demás primigenios. El primero fue guerra, el cual Okunfasein fue capaz de moldear su afiliación a la tierra, convirtiéndolo también en un artesano. A día de hoy, el culto de la guerra es el único al que se le permite fundir y forjar metal. Para muerte, creó un culto formado por comadronas y sanadoras. En lugar de abrazar a la muerte, el culto acepta su realidad, pero lucha contra ella hasta su último aliento. Está compuesto casi exclusivamente por mujeres y es el más popular e influyente entre las tribus. Y para Ambre, la mayor y más peligrosa de sus hermanos, lo único que Conquest pudo hacer es guiar a sus seguidores en una dirección que elevara a su pueblo. En la actualidad, el culto del hambre recorre las tierras de forma exhaustiva, buscando nuevas historias y mitos que registrar, ampliando sin descanso la modesta colección de registros históricos, mitos, canciones, danzas e historias de los Withdrawn. Ahí no quedó la cosa, porque Okunfasein también se moldeó a sí misma. Dejó de ser la encarnación literal de la expansión y la dominación a la de la visión, la victoria y la adaptabilidad. En lugar de ver a su pueblo como una herramienta para dominar a otros, optó por ver dónde podrían prosperar ella y su gente en Ea. Su culto es el más extendido de los 4. Se encargan de la educación y la cooperación entre las tribus y los cultos. El culto de Conquest, que solo acoge a las mentes más brillantes y dotadas, es un semillero de líderes y visionarios de todas las tribus. Los guerreros de su culto están excepcionalmente entrenados y equipados. En tiempos de paz actúan como jueces e instrumentos de su voluntad, mientras que en el campo de batalla son capaces de desempeñar casi cualquier papel en cualquier momento. Es un delicado equilibrio el que mantienen los cultos, el cual ha perdurado y prosperado debido en gran parte al control que ejerce sobre ellos, no dudando en eliminar a cualquiera que se desvíe demasiado del camino que les ha trazado. Y llegamos al último grupo, mis favoritos, los oradores, aquellos capaces de comunicarse con los dinosaurios. Aunque se sabe poco sobre este don, hay 2 cosas claras. La primera es que existe un fuerte sesgo entre los hombres y las mujeres de los Wadrun en cuanto a las especies por las que sienten afinidad. A las hembras casi siempre les resulta más fácil vincularse con carnívoros, mientras que los machos suelen hacerlo con herbívoros. La segunda es que aquellos que poseen el don pueden entrenarlo más, lo que les permite aprender poco a poco a comunicarse con bestias con las que no tienen parentesco. Eso sí, todo depende de la inteligencia del dino. Hay algunos que solo pueden mantener conversaciones rudimentarias con los Wadrun, mientras que con otros pueden
pueden tener charlas más fluidas. Hoy en día, la destreza de los maestros de las bestias es tal que las criaturas vagan libremente entre los dominios de esta facción, sin necesidad de lazo ni correa para conocer su lugar y propósito. Desde entonces, la crianza selectiva ha empezado a dar sus frutos, y recientemente, un número cada vez mayor de plácidos herbívoros están despertando la sensibilidad, capaces de comunicarse aunque sea de forma muy rudimentaria. Bueno, miren, sé que ahora debería hablarles de las unidades más importantes de los Wadrun y todo eso, pero es que me interesan mucho más los dinosaurios, y como es mi video, hago lo que se me cante las pelotas con él. No todas las bestias empleadas por los Wadrun son monstruosidades corpulentas que dominan el campo de batalla. De hecho, casi han conseguido domesticar una raza más pequeña, llamada cariñosamente Usibukali, que significa garra inteligente. Manadas de estas amenazas emplumadas recorren los asentamientos Wadrun, manteniéndolos limpios de alimañas y depredadores más pequeños a cambio de sobras y acceso a los fosos comunes. En tiempos de guerra, se reúnen fácilmente en grandes grupos y se lanzan sobre los exploradores y precursores de las fuerzas enemigas. Siguiente, los raptores y sus jinetes son posiblemente la mejor caballería ligera de EA, ya que su vínculo les convierte en una unidad cuya velocidad solo es igualada por su ferocidad. Después están los jinetes del trueno, van montados en brontoceratops juveniles y descienden sobre las formaciones enemigas en una imparable avalancha de músculo, cresta y violencia. Cuando la espira de Aboret cayó ante el avance de los Duegon, no solo fueron liberados los Wadrun, también se liberaron milenios y milenios de criaturas depredadoras y peligrosas. De todas estas innumerables criaturas, ninguna ha prosperado como el Apex Predator, o sea el T-Rex. Esta bestia monstruosa ha sido aprovechada por los Wadrun como motor viviente de destrucción, prestando su salvajismo primitivo a sus ejércitos. Los Tontor, sí se llaman así, se encuentran entre las bestias más grandes que los Wadrun han conseguido domesticar, normalmente utilizados como bestias de carga y para ayudar en la construcción. Los Wadrun son un pueblo profundamente musical, por lo que no es extrañar que el corazón palpitante del campamento de cualquier tribu sean los grandes tambores y cuernos rituales nacidos a lomos de un Tontor particularmente dócil y plácido. Cuando la tribu marcha a la guerra, lo hace al toque de clarín en sus enormes cuernos y al implacable batir de sus tambores. El poder motivador de esta música empuja a los Wadrun, que luchan bajo su influencia, a cotas de valor y violencia sin precedentes. Y por último, el Coatl. El proceso de vinculación y domesticación de una de estas terroríficas bestias es arduo y comienza en cuanto esta criatura sale del cascarón, ya que deja huella en el primer ser vivo al que identifica como su madre. Los que intentaron domesticar a los Quatls adolescentes acabaron destrozados miembro a miembro. Reacios a arriesgar estos escasos recursos en combate, los jinetes han aprendido a utilizar al máximo la velocidad de la bestia, surcando el campo de batalla a grandes velocidades para luego atravesar a sus enemigos con sus arpones personalizados. Ya para finalizar el video, si llegaron hasta acá, pónganme en los comentarios cuál es su dinosaurio o animal prehistórico favorito. El mío es el Therizinosaurus, el cual es, en mi humilde opinión, el herbívoro más épico.